Feliz día. Les habla Marisé García de la sección Cazadores de Duendes de Planetas y Atlántidas, desde donde J.D. Álvarez, editor de Ediciones Atlantis, da a conocer a sus autores con sus nuevas publicaciones. Hoy tenemos en primer lugar a Concepción López Adamuz, que nos hablará de esta novela urbana de ficción histórica titulada Hijo del Dolor y que nos cuenta a través de sus dos personajes protagonistas principalmente algo que ocurrió y cómo lo vivieron en un país de Sudamérica. Bienvenida, Concepción. Hola, buenos días, gracias. ¿En qué país y estados ocurrió esta historia y de qué época nos habla en Hijo del Dolor? Pues el país en el que se localiza la acción es Venezuela, en los estados de Zulia, en la ciudad y el lago de Maracaibo y en el estado de Trujillo. La época en que toda la acción discurre es la primera mitad del siglo XX, a partir de 1900 hasta 1945. ¿Y quién o quiénes nos cuenta la historia de Hijo del Dolor y a qué problema fundamental se tienen que enfrentar? Bueno, la historia de Hijo del Dolor, además del narrador, la cuentan las dos protagonistas a través de sus recuerdos, principalmente una, Amelia, que es la protagonista principal. Va recordando en distintos momentos lo que ocurrió con anterioridad y ella es la que va llevando el hilo de la narración. ¿A qué problemas se enfrentan? Pues en la primera mitad del siglo XX las mujeres se enfrentaban a todos los problemas posibles, incluso aquí en nuestro país, en Venezuela exactamente igual. Principalmente, aparte de la labor de la mujer que no era considerada igual a la del hombre, pero principalmente se enfrentaban a la falta de dinero, de medios para subsistir, para criar a sus hijos en las mejores condiciones y tenían también las dificultades políticas, teniendo en cuenta que el Estado de Venezuela en aquellos tiempos era una dictadura. O sea que muchísimos problemas. Aparte de, claro, ellos vivían en el campo durante un tiempo, pues no había ningún tipo de comodidad ni de... lo que las mujeres ahora mismo tenemos que nos ayudan las lavadoras, todos los electrodomésticos, eso por supuesto no existía, ¿no? Entonces Claro. estas mujeres se enfrentan a muchísimos problemas. Eso te iba yo a preguntar, ¿en qué momento político se desarrolla la historia en que se narra Hijo del Dolor? Pero ya has contado un poquito, pero en ese momento político, ¿en qué podía afectar más a estas personas, aparte de lo que ya has contado? Bueno, fue un momento económico en el que Venezuela descubre que tiene petróleo, que es rica en petróleo. Entonces, sus dirigentes, empezando en 1900 y pico, que ya el presidente, que también era un dictador, decidió que las concesiones petrolíferas las hacía el presidente sin necesidad de contar con el gobierno, bueno, con el gobierno no, con el Congreso. Sí. Entonces, aparte de eso, pues esas concesiones petrolíferas que podían haber hecho a Venezuela, el país más rico del entorno, lo que hicieron fue enriquecer a otras nacionalidades, pero los venezolanos en sí, quitando la élite, que fue la que sí disfrutó de algunos privilegios y sacó dinero a partir de esas concesiones, los venezolanos en sí malvivían y cada vez malvivían peor. Eran considerados, bueno, en los campos petrolíferos poco más que esclavos pagados casi a cambio de la comida. Las condiciones de vida que tenían los venezolanos en esos campos petrolíferos eran tremendas. Trabajaban 10 horas sin contar los desplazamientos, que a veces eran 4 o 5 horas de desplazamiento. Los 7 días de la semana, sin vacaciones, sin permisos, sin médicos, sin medicina, mal comiendo, mal durmiendo y todo por 5 bolívares al día, de los cuales 3 tenían que pagar para la comida, que apenas si era comida.
Ujú. Entonces, la situación política, el hecho de que no hubiese una democracia, que era una dictadura, pues hacía que eso influyera sobre la mayor parte de los venezolanos, sobre todo la gente que se dedicaron a trabajar en esos campos petrolíferos cuya ventaja o cuyos beneficios se los llevaban unas empresas extranjeras. En principio Ujú. esas empresas eran anglo-holandesas y después ya de entrar Juan Vicente Gómez, pues por agradecimiento a Estados Unidos que le ayudó en su golpe de Estado y eso, también se le hicieron concesiones a empresas alemanas y estadounidenses sobre todo. Ujú. Cuéntanos qué movimiento se creó a principios de los años 30 y qué lo provocó, según narra en Hijo del Dolor. Bueno, El Hijo del Dolor es una novela de ficción, pero que se basa en momentos históricos. De Ujú. hecho, el historiador Manuel Laborda es el que, perdón, Taborda, no es Laborda, es Taborda, es el que narra en un libro que se llama Petróleo y clase obrera ese movimiento que fue el inicio de la conciencia de la clase obrera venezolana. Y Ajá. eso se dio en el campo Gran Mene, que en 1924 hubo una primera rebelión, huelga, no sé cómo queremos decirle, de 80 trabajadores del garaje, que pidieron que le subieran el sueldo en vez de a 5 a 9 bolívares, tener médicos, tener medicina, un día a la semana de descanso. Total, pidieron derechos. En un solo día le concedieron el médico y subir un bolívar al día. Y acabó esa rebelión, esa manifestación, esa huelga. Eso fue en marzo del 1024, de 1924. Pero en agosto de 1924 la manifestación se extendió a todo el campo y manifestación y huelga. Los trabajadores dejaron de trabajar, vino el ejército, se metieron un montón de gente en la cárcel, en la guacharaca que se llamaba el, una sala que tenían allí de tortura, en fin. Y Madre mía. después de 3 días consiguieron las mismas prebendas que le habían dado a los del garaje, a cambio de muchísima gente despedida, gente que se dejó de ver y no se sabe cuál ha sido su destino final. Sí. Y bueno, pero ese parece ser el inicio de la conciencia obrera. O sea, a partir de ahí la gente ya se conformó menos y empezó a protestar más. Por eso es lo que dice Manuel Taborda, que lo considera como el inicio de la concienciación obrera. Qué lucha más tremenda. ¿Y cuánta gente en los hoyos acabaron, eh? Sí, y además acababan en hoyos, en esto que yo leí del Gran Mene, que busqué, ni siquiera se le comunicaba a la familia en qué sitio estaban. O sea, había un muerto por malaria, por enfermedad venérea, por accidente, por lo que fuera, y lo llevaban a una sala donde le quitaban la ropa, la quemaban y lo echaban sobre cal viva. Ya. Allí hasta que venía un camión o cualquier medio de transporte que lo llevaba al cementerio de no me acuerdo, Piedrita Blanca. Y Ujú. entonces a la familia no se le comunicaba nada, ni había un certificado de muerte, ni había Nada. causas, ni había nada. Sí. Mm. Y así tuvieron muchos años los obreros venezolanos en aquellos tiempos en Ujú. los campos petrolíferos, cuando se supone que ellos eran los que deberían disfrutar de esa riqueza que tenía su país, pero no. Ujú. Tremendo. Puesto que la novela se llama Hijo del Dolor, ¿qué sentimientos se entremezclan y a qué se debe el título? Pues el título quizás se deba a que hubo mucho dolor, hay mucho dolor en esta novela. De hecho, yo siempre digo que la he escrito yo, la he leído posteriormente 7 veces y siempre lloro. Y yo Ya. sé que es ficción que lo he escrito yo, ¿no? Hay mucho dolor, sí. Y sentimientos, pues ese precisamente, el dolor, pero también hay un sentimiento de fortaleza, hay emociones positivas, hay gente que colabora, que coopera.
que ayuda a los demás, que son una luz en la oscuridad. De hecho, estas dos mujeres, las dos protagonistas, yo creo que son la luz en su entorno. Ellas ayudan de cualquier manera y eso, alumbran, guían a todos los que les rodean. Son la luz. Yo creo que es el sentimiento. Y el final del libro, por supuesto, es una esperanza de que todo lo malo pasa, lógicamente, y que todo tiene un final mejor. Puede tener un futuro, un camino más, con menos piedras, con menos charcos y un poco de más flores a los lados. Eso siempre digo yo, que nada es eterno y que todo acaba. Pues Lo sí, malo y lo bueno. Lo efectivamente. mejor es que lo malo acaba. Yo espero que esta novela que estamos aquí dando a conocer tenga muchísimo éxito y sobre todo que enseñe. Porque todo lo que provoca dolor, como a ti, que dices que aunque lo has escrito lloras, todo lo que provoca dolor siempre es una lección para quien lo lee, ¿no? Para quien se entera, ¿no? Es Y una yo creo que, lección. Sí, perdona, sí, dime. que creo que también es un desahogo para las emociones propias. Claro, O sea, efectivamente. si lloras leyendo, también estás llorando por lo que tú estás sintiendo si tienes alguna emoción negativa en ese momento. Te Claro. desahoga. Pues que tengas muchísimo éxito. Muchas gracias por concedernos la entrevista y esperemos que pronto vengas contándonos más cosas. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias a ti, a vosotros. Venga, pasa buen día. Adiós.